Dispositivos médicos, los cuales fueron entregados hoy más temprano por la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI. Estos premios se otorgan a proyectos innovadores que ofrecen soluciones a problemas reales en el sector salud. Los ganadores de esta quinta versión del premio, para quienes pedimos un muy fuerte aplauso, fueron Clínica Santa María del Lago de Bogotá en la categoría Salud en Acción, Universidad Javeriana en la categoría de Visión Científica, Industria San Pedro en la categoría de Fuerza Empresarial. Un aplauso para ellos por este merecido reconocimiento y muchísimas felicitaciones. Y a continuación presentamos una nueva cápsula con pacientes y usuarios. Recordemos la importancia de este espacio donde conocemos de primera mano la experiencia personal de quienes ejercen la vocería de los pacientes y usuarios. Queremos invitar al escenario a Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, y a Diego Quiseno, periodista de El Espectador. Bienvenidos. Bienvenidos, estamos listos para esta conversación, pacientes y usuarios. Hola Denis, ¿cómo estás? Yo condenado al éxito y algo como defraudado, ¿Y eso? porque curioso, ¿no? Y lo comentaba ayer, si el ministro de Salud que participa en estos eventos para maltratar al auditorio estuviera aquí, el auditorio estaría a reventar. Pero como son los pacientes, pues como que no hay importancia. Yo venía pensando eso un poco, Denis, porque es muy chévere que estemos hablando después de un espacio en el que hubo tiempo para pensar en prioridades e ideas para el sistema de salud futuro. Y pensaba que es muy chévere eso porque si hay una prioridad central de cualquier sistema, pasado, presente o futuro, es la atención y escuchar a los pacientes. Eso siempre va a ser de cualquier sistema. Y venía también pensando en eso, Denis, porque ahorita que te dieron la palabra hablabas de liderazgos. Y la historia nos ha un poco demostrado que en los momentos difíciles son los liderazgos ciudadanos los que a veces, o muchas veces, empujan el país hacia salidas, las salidas más viables. Yo quería preguntarte, para comenzar esta conversación en este momento que está viviendo el sistema, ¿cómo has visto el liderazgo de los pacientes? ¿Cómo ha surgido ese liderazgo de los pacientes desde la ciudadanía? Y cómo en espacios como estos, pero también de discusión con otros actores, con el gobierno, con las EPS y demás, pues ustedes, los pacientes, se han sentido escuchados y atendidos. ¿Cómo ha sido ese liderazgo, esa construcción de liderazgo y cómo se han sentido escuchados en este momento? La Constitución del 91 es bastante clara, ¿no? La participación no es un favor, la participación es un derecho. Pero también los ciudadanos como que cada vez hemos entrado en la dinámica de dejar de ser los quejosos del sistema y pasar a ser propositivos. Nosotros desde Pacientes Colombia es un movimiento social que agrupa a 200 organizaciones totalmente diferentes. Dentro del movimiento hay personas y les asiste su derecho que creen que el proyecto del presidente Petro es bueno y eso hace parte de la democracia. En la democracia el disenso es un derecho, no es un favor. En temas de salud, en el 2023 nosotros presentamos una propuesta que fue el proyecto 341 que creo que Andrés Porero está por acá y Carlos Abraham Jiménez nos acompañaron en ese proyecto. Cómo los ciudadanos vemos la necesidad de transformar el sistema de salud avanzando en el goce del derecho. Y lo hicimos. Pero en Pacientes Colombia nosotros somos afortunados porque Pacientes Colombia tiene 13 voceros, tal vez los más vocales no somos los mejores, ¿no?
Pero hay personas tan buenas como la hermana María Inés Delgado, Alejandra Toro, Gloria Nieto, una serie de personas que hacen un trabajo interesante, valioso. Pero definitivamente cada vez que nos sentamos con un actor, nos sentamos desde la voz de los ciudadanos, desde la necesidad de las personas y tratando de dejar de ser los quejosos y cada vez ser más propositivos, porque el sistema es para la gente. El sistema no es para las EPS o para las IPS, es para los ciudadanos. Claro, y en esos procesos, Denis, durante estas 2 jornadas hemos hablado mucho de la confianza en esos diálogos que se están tejiendo entre los actores en este momento. Hay unos problemas de confianza en ciertos eslabones de la cadena del sistema de salud. En esos diálogos que ustedes como pacientes tienen con los demás actores, Denis, ¿cómo está ese tema de la confianza? Pues creo que cada vez como que tratamos de hacer ejercicios de creer en la persona, de creer en las instituciones y de proponer y también de mantener una relación respetuosa, clara y transparente y poner las cartas sobre la mesa. Ejemplos. Hace 5 años pensar que los pacientes nos podíamos sentar con ASEMI, con Gestar Salud, con Asocajas, eso era imposible. Y creo que es una de las grandes derrotas del gobierno del presidente Petro es no acabar la confianza entre los agentes del sistema. Hoy en día, fácilmente, manteniendo líneas y visiones distintas, nos podemos sentar de igual a igual con cualquier actor, y eso es importante. Creo que de eso los colombianos tenemos que sacar pecho y los pacientes sí tenemos que sacar pecho de esas cosas, porque detrás de bambalinas estábamos hablando de cómo dentro del sector de la salud hay algunos agentes que creen que son divas y que le están haciendo un favor a la humanidad por escuchar a los pacientes, por atender a los pacientes. Y yo soy de la línea que la única diva que existió fue la finada Amparo Grisales, no hay más divas. Aquí somos seres humanos construyendo un sistema de salud centrado en las personas. Bueno, y si me escucha Amparo Grisales está viva, ¿no? De hecho, un poco lo que decías al principio, y es que esos espacios y ese liderazgo desde los pacientes también ha ayudado a que los otros actores entiendan que no son simples personas que van por medicamentos y ya, ¿no? Que tienen algo que decir en el sistema y que lo pueden decir además con toda la capacidad técnica y la experiencia que requieren a veces discusiones que casi siempre requieren discusiones de este tipo, ¿no? Sí, es que como que se tiende a cosificar al ser humano que tiene una carga de enfermedad. Y si hiciéramos, a mí me encantan las encuestas, pero ¿quiénes de los que están aquí creen que no se van a enfermar? Levanten la mano los que están seguros que nunca van a estar en la posición de ser paciente. Pues todos, tarde o temprano, todos nos vamos a enfermar y todos vamos a necesitar del sistema de salud. Por eso es que el tema de que el paciente es el centro tiene que dejar de ser un cliché y tiene que pasar a ser una realidad. Es que es la persona. Y en los estados sociales de derecho lo que vale es el ser humano, es la persona, no es la transacción. Lo que pasa es que anteriormente al paciente siempre se le vea como el cheque en blanco a favor del médico, de la IPS, de la EPS. Y creo que en eso estamos evolucionando. Y eso puede ser además como en la tarea de encontrar como cosas positivas hacia el futuro de lo que estamos viviendo. Eso podría ser un elemento, una ciudadanía más activa, un sector de pacientes con liderazgos más claros y que todos acá reconocemos. Yo de hecho no comencé presentándote porque asumí, creo que todos te conocemos. Entonces, eso podría ser de pronto, ¿crees que eso tiene posibilidad que se mantenga así hacia el futuro y que el futuro sistema de salud, en ese futuro sistema ustedes tengan una posición permanente más de liderazgo? Pues esperamos y tendría que ser así, ¿no? Si el centro del sistema son las personas, son los pacientes,
pues es indiscutible que cada vez hay que tener mayor participación, pero también esa participación hay que blindarla. Hay que blindarla con tres elementos: mayor capacidad técnica, mayor capacidad propositiva y mayor capacidad de renuncia. ¿Por qué hablo de la renuncia? Yo soy uno de los que pensé que la gente después del COVID, cuando en Colombia se murieron más de 130.000 personas, íbamos a tener una visión distinta de la salud y del sistema de salud. Y pareciera que no fuera así. La gente es indiferente frente a lo que está pasando con el sistema de salud. Lo que va a decir no es que no es de reinas de belleza, es que la salud no lo es todo, pero todo sin salud es nada. Entonces, si no protegemos el bien más preciado para el ser humano, que es la salud, y con un sistema de salud fortalecido, equitativo, pues definitivamente el país no puede avanzar. Pero cuando usted tiene un inquilino como el que nosotros tenemos en la casa de Nariño, que yo espero que salga el 7 de agosto, y si no, pues hay que desalojarlo, que no le da la importancia a la salud. Cuando usted tiene un ministro de salud que todos los días te vende narrativas de desinformación, de odio, pues es complicado, pero tenemos que trascender eso. Definitivamente sí tenemos que apuntarle a pensar en el ser humano, a pensar en saldar las brechas sociales. Yo siempre hablo de lo mismo. No es lo mismo vivir con cáncer, ser trasplantado, vivir con VIH en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, que es donde está el 60% de la capacidad instalada en talento humano e infraestructura, a vivir en las ciudades intermedias. Por ejemplo, yo hoy en día vivo en un pueblo que se llama Armenia, que es lo mejor que hay es ese pueblo. Soy de Bucaramanga, pero vivo en un pueblo por opción de vida. Y la capacidad en infraestructura y en talento humano es poca. Pero ¿qué tal si nos vamos a los 630 municipios donde la población es igual o inferior a 30.000 habitantes, donde no hay educadores en salud, donde no hay enfermeras y donde necesitamos la presencia en salud para saldar las necesidades de la población? Pero los políticos, como son tan hábiles, ellos llegan en épocas electorales, y Bavaria siempre llega con su carrito de la cerveza a satisfacer las necesidades de licor que tienen los ciudadanos. Ahí justo, Denis, hablábamos también detrás de escena de estos espacios de diálogo y de los límites de los espacios de diálogo, ¿no? De cuándo hay que pasar a la acción para que esos diálogos se vuelvan efectivos. Hay una preocupación que desde el periodismo hemos venido sintiendo a medida que avanza esta discusión, y es que los espacios de diálogo en el sistema de salud se están siendo como una conversación de sordos. Hablábamos un poco atrás. De irnos, escucharnos y pararnos y ya, cada uno sigue con su posición. Desde los pacientes, Denis, esos diálogos en los que ustedes han participado, por ejemplo, en las mesas de la UPC que ordenó la Corte, ¿cómo analizan, cómo evalúan esos espacios de diálogo? Pero ahí tenemos que hacer una corrección, ¿no? Sí. Que era lo que estábamos hablando Tienes razón. con un aguardiente que nos ofrecieron allá. Los sordos sí se comunican a través del lenguaje de señas. Lo que está sucediendo con el gobierno es que tiene diálogos estériles, que no producen nada, y que lo hacen es por chulear y decirle a la Corte Constitucional si cumplimos. En el tema de las mesas de UPC, rápidamente fueron 6 mesas con una metodología estéril que no produjo nada, y con una postura dominante del gobierno. 3 mesas eran de gobierno y 3 mesas eran de otros actores, y no estaban actores claves, los técnicos y los gremios que tienen mucho que aportar. Entonces, pues simplemente lo hicieron por cumplir un requisito, más no por solucionar un problema, y el problema es la insuficiencia de los recursos, que eso no se puede negar.
a pesar de que algunas EPS dicen que tienen rentabilidades. En medio de la crisis tú no puedes tener rentabilidad. ¿Estamos en crisis o no estamos en crisis? Claro, eso de los diálogos y además de lo que dices de que dejen de ser estériles, es importante además porque pues, tenemos una coyuntura en la que la discusión de la reforma a la salud se reactiva en el Congreso, una discusión en la que ustedes han sido muy activos. ¿Hacia dónde debería ir, Denis, esa discusión sobre esta nueva ponencia para el tercer debate? ¿Y cuáles son un poco las posiciones que ustedes van a asumir ahí? Pues, leyendo la ponencia de la senadora Marta Peralta, que no es la más iluminada en temas de salud. Ella tiene habilidades en otras cosas, no en salud. Pero tiene tres cosas que, una es que no tiene el situado fiscal. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no sé, con todo el respeto, Andrés, usted desbarataría su casa sin tener el presupuesto para reconstruirlo? No, ¿verdad? Es que eso es imposible. Entonces, es uno de los grandes problemas. Esta reforma no tiene situado fiscal, no hay plata. Sin plata no podemos transformar el sistema de salud. Dos, es el mismo texto que ya se hundió en la comisión séptima. Entonces, si los senadores, los 9 senadores, mantienen una línea que a veces en los políticos es casi que imposible pedirles algo que es elemental, coherencia. Si tuviesen esa línea coherente, archivan el proyecto. Y 3, no saldamos las necesidades de las poblaciones. Claro, entonces nos venden algo donde nosotros estamos 100% de acuerdo, un modelo preventivo y predictivo. Pero tendríamos que levantarle la mano al ministro. Solamente vamos a citar 3 ejemplos. ¿Por qué estamos nuevamente ascendientes en el tema de nuevos casos de VIH y otras enfermedades transmisibles? Porque no estamos haciendo promoción y prevención hoy, que es 100% prevenible. ¿Qué pasó con la candidata Carolina Corcho, que dice que nos representa? No, Carolina Corcho se representa y representa a la clase tradicional politiquera, pero no representa a los pacientes, y ojalá que lo pueda escuchar. Pero en el tema de la viruela símica, ¿qué hizo Carolina Corcho? Nada. En el tema de fiebre amarilla, ¿qué hizo y qué está haciendo Guillermo Alfonso Jaramillo? Los equipos extramurales, como pues abro comillas y cierro comillas, frase del señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que con los equipos extramurales se pagarían los votos de las elecciones pasadas y las futuras, son una bolsa de empleo. 3 cosas con el tema de los equipos extramurales. ¿Cómo se estructura la visita? 2, ¿cómo se custodia la información o se está utilizando una buena iniciativa para llenarle a la cabeza a los ciudadanos de líneas ideológicas? Y 3, ¿de dónde salió el talento humano si hoy tenemos faltantes de médicos y equipos de salud para satisfacer lo que tenemos hoy? Entonces, los equipos extramurales son bolsas de empleo bastante costosas para el sistema con 0 resultados. Si en esa visita identifican que hay factores de riesgo en algunos de los hogares, ¿cómo se están direccionando al sistema de salud? Claro, eso además, ese análisis chévere para una de las preguntas que hacían en el anterior panel y era como con qué criterios se pueden evaluar los equipos extramurales. Denis, ahorita te hacían una pregunta y era, acabaste de analizar la ponencia, ¿no? Cuando tú dices necesitamos un sistema que tenga a los pacientes en el centro, ¿eso qué significa? ¿Cómo se aterriza ese sistema? Que necesitamos, yo no sé si nosotros necesitamos a las EPS o no. Lo que sí sé es que necesitamos un actor que ayude a modular el sistema de salud. Llámelo como quiera, EPS, hijas de la caridad, como quieran. Pero necesitamos un actor que ayude a modular el sistema. Necesitamos y que ese actor tenga reglas de juego claras. Porque en el panel me llamó la atención del panel anterior algunas cosas. Unos hablaban de incremento del gasto de bolsillo.
Si usted está pagando, si usted tiene una póliza de salud, no tiene por qué tener mayor gasto que el de la póliza. Ojo con eso. Dos, necesitamos un sistema que sea sostenible en el tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema de salud para una población con un poder adquisitivo distinto al de los colombianos. Y los ciudadanos también tenemos que aprender a ceder, a pagar por lo que estamos recibiendo. Necesitamos definitivamente cambiar el chip de que la salud como que es la cenicienta del paseo, y entonces como que todo va a llegar por obra y gracia, y eso es, la obra y gracia solamente se da en las películas de Disney, ni siquiera en las colombianas, porque no son tan buenas. Entonces sí necesitamos avanzar en eso. Y tres, necesitamos saber hasta dónde llega el goce del derecho a la salud. Ningún sistema en el mundo es ilimitado, pero pues lástima que no esté el doctor Pino, ¿no? Pretender decir que alguna población no se le puede cubrir por costos es para revisar. A veces hay más gastos en desperdicios en la prestación de los servicios que lo que se invierte en la atención a los ciudadanos. Claro, pero justo en encontrar salidas o respuestas a lo que decías ahora, el sistema no puede ser regresivo, ninguna reforma puede ser regresiva. Entonces, justamente en encontrar sostenibilidad y demás, en esos elementos que mencionas está el reto en realidad. Claro, pero ahí es donde tenemos, Alejandro Gaviria hablaba de algo interesante, que es el acuerdo social. Hasta dónde usted está dispuesto a dar, a recibir y a ceder. Y esos tres elementos son determinantes en un acuerdo. Pero muchos de los pacientes, y yo me incluyo en esos muchos, a veces como que creemos, deme, pero ¿hasta dónde está usted dispuesto a dar? Y el dar inicia, uno, por el autocuidado; dos, por la utilización responsable del sistema de salud; tres, en aportar. No todos los campesinos tienen que estar en el régimen subsidiado. Solo por ejemplo, no todas las empleadas del servicio doméstico tienen que estar en el régimen subsidiado. Ayer en el populismo del Congreso entonces hablaban de los derechos de las trabajadoras de servicio doméstico. Pues, ¿cuánto vale un día en tu casa hay empleada del servicio? Pues en mi casa afortunadamente hay una señora que nos colabora y le pagamos el día 85.000 pesos más todas las prestaciones de ley. Devenga muchísimo más de lo que es un salario mínimo. Es decir, tenemos que los ciudadanos hablar de salud, pero de salud con responsabilidad. Hay gente que definitivamente, si el día está gris, no van a la cita médica. Claro, porque es que también las plataformas de las EPS son tan malas, o de las IPS son tan perversas, que el usuario no se puede comunicar para cancelar la cita. Pero ¿dónde está la responsabilidad del ciudadano? Claro, hace parte de tomar un papel mucho más activo en el sistema. Sí, Alejandro Gaviria hablaba también de la difícil cuestión del no, de decir no en el sistema. Y del caviar. Bueno, sí. Dejémoslo. Denis, muchas gracias. Pues nada, quería terminar un poquito pidiéndole que le envíes un mensaje a pacientes, gobierno, Congreso, academia, que quisieras decirle y que escucharan en este momento de crisis, pero también un momento en el que todos también estamos mirando hacia adelante, cómo salir de esto. Es que me siento como en Cartagena cuando coronan a las reinas. Pero para los pacientes es que uno debería hacer una cuenta matemática. ¿Cuánto aporta una persona para salud y pensión en promedio si devenga un salario mínimo? Son como 350.000 pesos, 4.500.000 pesos. Para muchos eso es todo, porque hay gente que no los tiene, pero hay otros que sí los tienen. ¿Cuánto vale un tratamiento de cáncer? ¿Cuánto vale un trasplante? ¿Cuánto vale la atención de una enfermedad huérfana o cualquier otra patología? Cuando usted pone en la balanza las dos cosas, cuando uno dice tenemos que defender, ojo, no a las EPS o a las IPS, tenemos que defender el sistema de salud, que nosotros teníamos un buen sistema de salud. Y los que votamos por Petro, creo que nos faltará vida para arrepentirnos por haber sido tan torpes, me incluyo. Entonces, es eso. Entonces creo que para los pacientes analicemos la responsabilidad que tenemos nosotros.
para los actores del sistema de salud es que a veces como que nos desgastamos generándole tantas trabas, tantas barreras administrativas a los pacientes, que eso nos va a generar mayores costos en la atención. Y al ministro como que lo vemos en muchos espacios y a veces nos saludamos, otras veces nos ignoramos, pero yo creo que si estuviese el ministro ahora, yo le diría renuncie por el bien del país, renuncie por la salud mental de los colombianos, y los colombianos nos merecemos un administrador, un gerente del sistema de salud que le duela la salud de los colombianos y que no hagan politiquería. Y al presidente Petro yo sí le enviaría un mensaje. Así como Fernanda Carrascal utilizó su esquema de seguridad para hacer el trasteo VIP, que empiece a empacar la maleta para que el 7 de agosto salga por la puerta de atrás. Muchísimas gracias. Denis Silva, líder de Pacientes Colombia, muchas gracias a todos.